Vamos a hablar de mis recomendaciones de YouTube, que en esta ocasión son solamente 6, porque luego me tomo demasiado tiempo, pero además porque en esta ocasión sé que me voy a tomar mucho tiempo explicando cada una de mis gloriosas recomendaciones de YouTube. Porque esta vez no voy a recomendarles canales de YouTube. Me he dedicado a recomendar algunos de los canales que más me gustan, que más veo, que más me divierten, por raros que sean, incluidos los canales de moda. Pero en este caso voy a recomendarles 6 videos concretos de larga duración. El más corto creo que es de 25-30 minutos, pero los hay de bastante más de una hora, con temas que a mí me parecen muy interesantes. Me van a perdonar que todo esté en inglés. Lo siento. ¿Revela eso acaso que mi sesgo por hablar en inglés es tremendo? Quizás. ¿Revela esto que no tenemos producción de calidad en español como para competir con este tipo de cosas? Quizás. Eso lo van a tener que decidir, por supuesto, ustedes. Pero en fin, estos son los 6 videos que les voy a poner de tarea si los quieren ver. Y empezamos con encontrar a Bach. Todo esto va a estar, ya no lo pude meter en la descripción porque habíamos quedado en que, vamos rápidamente a esto, habíamos quedado que no me da la vida, y como no me da la vida, pues no pude ponerlo en la descripción, pero todo esto con los enlaces va a estar en la descripción. David Chin, director, compositor, académico y fundador y director artístico de la Fiesta de Bach en Malasia, además de ser el director de la orquesta y cantantes del Festival de Bach de Malasia. David Chin, un gran músico chino, se lanza a encontrar a Bach. Recorre los lugares básicos, los lugares fundamentales donde se desarrolló la vida de Bach, y habla con un montón de expertos. Está en las capillas donde Bach trabajó en aquel trabajo brutal, extraordinario, prácticamente increíble, de escribe una cantata a la semana para la misa del domingo. Y se escribía una cantata a la semana, pero tiene cientos de cantatas. Habla con la gente, ve los instrumentos, recorre las calles y presenta fragmentos que nos permiten acercarnos a la figura de este personaje que sigue siendo básico para la música. Y cuando digo básico para la música, no quiero entrar en el rollo identitario que han entrado muchos ahora, que es solo la música europea del siglo XVIII. No. El hecho mismo de que en Malasia haya un festival de Bach implica que su influencia es universal, aunque haya, por supuesto, otros tipos de música perfectamente válidos y que, por supuesto, son enormemente recomendables. Pero vale la pena muchísimo este viaje. Aquí lo que tienen ustedes, por cierto, lo que se ve en la miniatura, es una extrañísima escultura de Bach joven, cuando fue a escuchar a Buxtehude, que era uno de sus compositores favoritos y que también lo es mío. Siguiente a su derecha es Barenboim on Beethoven, una clase maestra sobre las sonatas de Beethoven. A mí me pasa algo con Daniel Barenboim y probablemente me inquieta mucho porque nunca lo he encontrado. Cuando yo era muy joven, un adolescente temprano, había un programa que se llamaba Barenboim on Beethoven, Barenboim sobre Beethoven. Y entonces Daniel Barenboim te explicaba algo de Beethoven y a veces te lo tocaba en el piano. Y después de tocártelo en el piano, se giraba y había una orquesta sinfónica y entonces dirigía un fragmento para que entendieras el tipo de música del que estaba hablando y te compenetraras con las enormes maravillas de las que era capaz la música de Beethoven. Recuerdo que usaba un cuello de tortuga negro, que era un chaval muy joven, ahora es un hombre muy mayor, tener 10 o 15 años más que yo, no, 10, Barenboim, pero era un chico joven de pelo rizado, él es además de origen argentino, y realmente te permitía entrar a la realidad de Beethoven. Hace un año o dos
Barenboim empezó a hacer una serie, tiene su canal en YouTube, y empezó a hacer una serie de este tipo de cosas, explicándote el Claro de Luna, o explicándote alguna obra de Chopin, o explicándote alguna pieza en concreto determinada. Y es delicioso verlo porque su capacidad de explicarte la música clásica es enorme. Desafortunadamente dejó de hacerlo, no sé si es por la salud o por lo que sea. Por otro lado, Barenboim es el fundador de la Eastern Western Divan Orchestra, que es una orquesta de chicos de Medio Oriente, tanto israelíes como de otros países, fundamentalmente palestinos, que hizo con Said, y que tiene por objeto demostrar que la música puede unirlos a todos. También Barenboim fue el primero que se atrevió a dirigir a Wagner en Israel, cuando se consideraba que la música de Wagner estaba relacionada con el nazismo, porque otra burrada ahistórica, antihistórica, donde se pretende atribuirle al pasado lo que está pasando en el presente o algo así. Entonces, esta clase maestra sobre sonatas vale muchísimo la pena. Lo siguiente es un poco más moderno. El compositor Howard Goodall, que ha hecho varios musicales, que ha hecho música coral y mucha música para cine y televisión, hace un recorrido de apreciación musical y análisis de los Beatles. Cuando yo era joven, los Beatles eran ruido. Decía un tío mío que los tambores llevaban la melodía. Pues, ¿sabías tú? O sea, tú sabías que no era cierto, pese a que Ringo es un genio. Se consideraba submúsica, música para antropoides. Además, los tipos usaban el pelo largo, y entonces uno se empezaba a dejar el pelo largo y tu familia te miraba como, Dios mío, lo hemos perdido. Pero al paso de los años, y ya hace mucho, en los años 60 ya, Leonard Bernstein fue el que empezó a señalar, cuidado, porque estos chicos hacen cosas que no son tan de broma. Lo que sostiene Howard Goodall en este documental, que es un largo documental, es que los Beatles rescataron la música para la música. En el momento en que toda la música formal, la música entre comillas clásica, la música culta también entre muchísimas comillas, se dedicaba a deconstruir la melodía, la armonía, la métrica, donde tenías a gente como Cage, que hace aquella obra donde son 3 minutos y pico, donde todo el mundo está en silencio, y es una obra musical, o donde le zumbaba al piano después de poner tornillos entre las cuerdas del piano, y donde se hacía la música concreta, la música que no tenía melodía, que no tenía ritmo, la música que a los oídos de los que no estábamos entrenados, pues no sonaba música, sonaba a ruido. Y 50 años después me sigue sonando a ruido. Canto de los adolescentes en la hoguera de Stockhausen y este tipo de cosas. Llanto de los adolescentes, perdón, de Stockhausen. Los Beatles lo que hicieron fue revivir toda la música tradicional, traerla a la música popular y plantear desafíos armónicos, desafíos melódicos, desafíos instrumentales. Yo ya he hablado en el pasado, por ejemplo, de la trompeta piccolo de Penny Lane, de McCartney, o de su uso del arpa en She's Living Home, la introducción de la cítara, los trucos de estudio que empezaron a hacer, las locuras de John Lennon de acelerar y desacelerar la pista para hacer cosas como Strawberry Fields, que está en 2 tonos distintos, que se empatan a través de un truco que hizo el productor George Martin, que era el que llevaba a la realidad las imaginaciones musicales extrañas de estos muchachos. Todo eso, contado con el conocimiento de un buen compositor, está en The Beatles, un análisis y apreciación musical. Y abajo a la izquierda, la música de hoy, toda la música de hoy, hasta el reggaetón, si usted lo considera música, yo no, pero bueno, se ha desarrollado o se ha de alguna manera alimentado del blues, que es la música más sencilla que uno se pueda imaginar: 3 acordes, una estructura, una estructura sencilla, y por sencilla me refiero
El blues siempre tiene la relación, afirmación llamada. Se dice una cosa, se responde. Se dice lo mismo, se vuelve a responder. Y después de esas dos repeticiones viene la conclusión. Y esto viene de la música africana y viene de cómo la música africana se pasó a el tipo de prédica de las iglesias del sur de los Estados Unidos, de las iglesias negras, donde tienes a alguien que va dando la respuesta a lo que va diciendo el predicador. Esto se puede escuchar incluso en discursos de Martin Luther King, cuando él dice una frase y otra atrás dice amén, y dice otra frase y otra atrás dice amén, que crea un flujo de emociones entre dos espacios diferentes, que son el predicador y su público, o el cantante y la persona que le responde. Con 3 acordes, que luego se pueden complicar hasta el infinito, y con un esquema musical muy sencillo de 12 compases, el blues de 12 compases es la base de todo, se ha creado y se sigue creando la música de hoy. Sin el blues, sin la guitarra de Robert Johnson, sin la guitarra de Charlie Patton, sin la guitarra de Buddy Guy, sin la guitarra de B.B. King, por supuesto, o de Albert King, o del otro King, que son los tres reyes, no existiría toda la música que manejamos hoy. Y por lo tanto creo que es importante conocerla. Y Blues America es un documental que está en 2 partes, va a estar el enlace de las 2 partes, porque creo que recorre muy bien toda la historia, con fragmentos de gente como el que estamos viendo aquí, que es, si mal no recuerdo, ahí. Me recuerdo mal. Pero no es... madre mía. Verdaderamente doy vergüenza cuando se me olvidan los nombres de la gente que más me gusta, porque estos son los bluesmen que más me gusta de la época original. Y el segundo que más me gusta de la época original es con el que seguimos, que es George Sondhaus. Sondhaus fue un sujeto que tuvo un enorme éxito en los años 30-40 con el blues de guitarra de slide que hizo. Luego se metió a predicador, se desencantó de la iglesia, por cierto, se fue de cocinero, y allá por 1964 lo reencuentran algunos músicos jóvenes y enloquecidos que estaban redescubriendo el blues, los rockeros, y concretamente el búho ciego, no me acuerdo de su nombre, el guitarrista y uno de los líderes de Can't Hit, busca a Sondhaus, lo encuentra y le dice: tú eres Dios. Y el otro, que era cocinero en un restaurante de 4ª categoría, le dijo: no, pues yo soy el cocinero, no, ven para acá. Fue redescubierto. Incluso se cuenta que escuchaban los discos viejos de Sondhaus y el búho ciego le reconstruía los acordes que había hecho para que se acordara de esa música que se le había olvidado hacer a Sondhaus. Esta es una presentación en vivo de 1969 con todos los efectos de sonido. Los que creen que tienen problemas de sonido para oírme a mí cuando hago estos streamings, bueno, pues van a tener peores con esto. Pero es la actuación en vivo completa del 15 de noviembre de 1969 de Sondhaus. Hoy en día, los nuevos creadores del rock más interesante, del rock de raíces, del rock blues, como Larkin Poe, beben de las fuentes de la música de Sondhaus, de su blues del predicador, aquel de quiero hacerme de algo de religión para no tener que quiero volverme un predicador para no tener que volver a trabajar, o su canción de Juan el Revelador, John the Revelator, se referida a Juan el Evangelista, Juan el autor del Apocalipsis. Tienen que verlo. Sondhaus es de lo más delicioso, es una presencia brutal en escena y un hombre además de una sinceridad, de una humildad, de una suavidad, de una ternura increíble. Y entonces, por salirnos completamente de allí para otro lado que no tiene absolutamente nada que ver, termino con El espejo de Narciso. El espejo de Narciso es un disco, pero pues está en YouTube, lo consideramos un video por decreto a partir de ahora,
de uno de los personajes más importantes de la música, créanlo ustedes o no, del siglo XIV. Y tengo una anécdota que quiero contar porque ya que tengo la palabra y nadie me puede callar. Yo soy admirador de Guillaume de Machaut desde hace muchísimos años. Hubo una época en que durante 1 o 2 años me dediqué a escuchar fundamentalmente música medieval porque quería yo entender los orígenes de la música moderna que se encuentran también en la música medieval. En la música medieval de Machaut, de la segunda mitad del medievo, de esta época donde se descubre la armonía y se descubre el contrapunto y se descubre el canon y se ponen las bases de lo que después sería Bach, y los compositores se enloquecen y hacen cosas rarísimas. Por ejemplo, Machaut tiene un canon que lo toca, un instrumento lo toca de ida y el otro instrumento lo toca de regreso, y los dos van intercalándose y entremezclándose de una manera absolutamente fascinante. Entonces se conoce como un canon de cangrejo porque es de ida y de regreso. Yo era un admirador enorme de Guillaume de Machaut. Tiene una de las canciones, uno de los grandes éxitos de la historia, que es Douce Dame Jolie, que Dulce Dama Hermosa, que se canta hoy en día, o sea, tiene 700 años de éxito, para que ustedes me pregunten si hay música que pueda trascender a su época, como dicen algunos. El Douce Dame Jolie, ese es un éxito de 700 años. Cuando visité París por primera vez y fui a Château de Vincennes, yo no tenía idea de que sabía que era un castillo muy bonito, donde había vivido Enrique VIII de Francia, no Enrique VIII de Inglaterra, y era una pequeña fortaleza, un castillo con su fosa y todo. Lo pueden ustedes ver, está en el sur de París ahora, obviamente dentro ya de la mancha urbana, pero originalmente no lo estaba en las afueras. Y yo visité el Château de Vincennes y era precioso, y una cosa medieval, y esta era la recámara de Enrique VIII, y tiene los símbolos de los 4 evangelistas en las 4 esquinas. Es pequeñito, un castillo, debe ser del tamaño de este estudio. Y al llegar al piso de hasta arriba, veo yo que dice aquí, en esta capilla Guillaume de Machaut le cantaba sus composiciones a Enrique VIII. Y yo dije, aquí ya me quedo yo a vivir, porque he tocado con mis pies el mismo espacio de Guillaume de Machaut. Qué maravillosa anécdota que no les importa a ustedes para nada. Dicen, ¿para qué nos cuentas sus historias? Pero esa es la historia. Y en este disco, un grupo de cantantes de primerísimo nivel recorren 50 minutos de las mejores canciones de Machaut. Machaut hizo grandes misas solemnes espectaculares, hizo mucha música sacra, pero también hizo muchísima música profana. A mí la música sacra, salvo cosas muy concretas, no es algo que me apasione. Obviamente la Pasión de San Mateo, por ejemplo, de Bach, pues, hombre, si no te gusta probablemente eres sordo o tonto, pero la música profana del medievo, y en particular la de Guillaume de Machaut, a mí me encanta, y entonces pues allí lo tienen. Eso es lo que puedo recomendarles hoy en YouTube.